Escuelas en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos a este su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hola Oscar, hola maestra Ángeles, bienvenida a este su programa, a este espacio. Pues muy buenas tardes, estimada Jessica Fuentes. Bienvenida, maestra, compañera querida María de los Ángeles Nava Alberdín, maestra de la Prepa 55 que hoy nos acompaña. Hoy nuestro nuevo contenido, una nueva sección, Maestras en Movimiento, tendrá como entrevistada a nuestra compañera María de los Ángeles. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y yo soy Oscar Hernández Neri. Vamos a comenzar como todos los jueves, ahora en la segunda temporada. Sí, así es. Y una de nuestras noticias, pues es esta, que hemos cambiado de temporada y justo con ello, pues de temática. Tan es así que, pues nuestra nueva sección es Maestras en Movimiento, por ello la invitada especial que tenemos el día de hoy, porque sin dejar de ver nuestro objetivo de Escuelas en Movimiento, que era visibilizar los movimientos sociales en cuanto a las escuelas, bueno, ahora vamos a remitirnos justo al sector más amplio de este espacio, ¿no? Las maestras. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tan importantes son? Vamos a recordar a nuestro amable auditorio que en los 30 programas pasados, que se dice poco, ya hicimos un recuento Sí. en la número 30, en la emisión número 30. En estos 30 programas intentamos visibilizar, hacer patente la lucha, la organización, el trabajo, los procesos transformadores que viven las organizaciones populares magisteriales, las organizaciones autogestionarias que han construido escuelas en distintos niveles educativos, en distintos municipios de nuestra entidad mexiquense y en otras latitudes, en la Ciudad de México, en Puebla, en fin. Estos 30 programas, recordará nuestro auditorio, implicaron toda una logística para ponernos en contacto con dirigentes, directivos de otras escuelas y organizaciones sociales. No fue fácil. A veces incluso las organizaciones sociales son un tanto renuentes. Es difícil conseguir entrevistas con las o los dirigentes. No es tan sencillo. Primero, porque están muy ocupados. En segundo lugar, porque a veces juzgan poco indispensable la comunicación. Eh, Sin embargo, encontramos bastante aceptación para dar testimonio de su historia, de cómo estos movimientos fueron consolidándose, cómo las escuelas fueron creando estos espacios de autonomía que les permite hacer transformaciones educativas. ¿Tuviste alguno de nuestros programas, compañera? Sí, así es. Ángeles, ya nos comentarás, pero aquí lo importante es que esta fue una primera etapa con la que nosotros nos presentamos ante el público y hacemos un ejercicio también de comunicación, de aprendizaje, obviamente, porque no somos expertos, no somos profesionales de esta rama, así que hemos tenido que aprender todos los aspectos técnicos, todos los aspectos de locución, aspectos de, ojalá podamos superarnos. Y esto nos ha permitido escalar ahora, precisamente como dices, a otra temática, otros contenidos en los que profundicemos. Ya hemos visibilizado, ya hemos visto emerger los movimientos que estaban ocultos, que están dentro o detrás del sistema educativo oficial y que ha sido negado, que se mantiene en la periferia, que se mantiene en la resistencia, que se mantiene a veces solo visible cuando actúa en las movilizaciones y hace presencia ante los medios de comunicación o en las vías públicas. Sí, Oscar, yo creo que también uno de nuestros objetivos era llegar a otros sectores sociales, ¿no? Que otras personas vieran cómo es hacer escuela desde la lucha social.
Y bueno, pues esperamos que hayamos sembrado pues esa semillita de interés, ¿no? Esas inquietudes. Y sí, ahora vamos a dedicar al menos otra temporada a profundizar nuestra reflexión, nuestras noticias, nuestra denuncia, el análisis que con un carácter investigativo, con un carácter periodístico, vamos a imprimir o a intentar imprimir a través de distintas entrevistas a las actoras, a aquellas que están protagonizando el quehacer educativo ordinariamente, día tras día, y que también, infortunadamente, se mantiene un tanto invisible, se mantiene a veces borrado, Sí, claro, hay oculto. que hacer visible todo aquello que no hemos valorado en las maestras, ¿no? Y no solamente en las maestras, sino también, pues, haciendo alusión al reconocimiento de saberes de que pues, las demás compañeras mujeres, pues, tienen conocimientos que aportar, pues también llegar a esas personas, ¿no? Que tienen algo Sí, que compartir. a través de estos programas vamos a hacer un esfuerzo por presentarnos con compañeras que trabajan en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universitario. Esperamos que nuestro público esté atento para que podamos establecer diferencias, para que veamos si hay o no condiciones que permiten que efectivamente el sistema educativo se modifique, se transforme. Vamos a ver hasta dónde la influencia de las maestras está dándole cauce, está dándole rumbo al sistema educativo del Estado de México o en general, qué incidencia, qué influencia tienen en las escuelas y qué influencia tienen las escuelas en las maestras y sus familias. Eh, Veremos una serie de temáticas relacionadas con esta problemática, con este ámbito estos ámbitos de reflexión que son profundos y con lo que queremos que motivar a la reflexión, a compartir puntos de vista y sobre todo a tomar posiciones políticas. Ya en los programas pasados hemos manifestado nuestras posiciones políticas, hemos puesto el micrófono y la lente en la palabra de algunas dirigentes, pocas, más varones dirigentes, y se ha escuchado. Vamos a escuchar a quienes no han sido dirigentes de organización, pero sí dirigentes de casa, dirigentes del aula, sí, dirigentes de la propia vida, de su propia vida. Entonces, esperamos que esta nueva temporada sea algo productivo, como lo es para nosotros, para este equipo. Y no sin agradecer a Comunicadores MX porque son por esta oportunidad, sí, posible esta oportunidad. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, Ángeles. ¿Qué recuerdas de alguno de nuestros programas? Si tú ya viste alguno, escuchaste alguno, alguna partecita. Sí, claro. Buenas tardes. La verdad, gracias por la invitación, compañero Oscar, profesora Jessica. Es un honor, la verdad, estar aquí y expresar pues parte de mi experiencia en esta escuela, sobre todo, y en otras que también he colaborado. Te refieres a la Prepa 55, de donde somos compañeros de trabajo. Así es, desde hace 20 años ya. 20 años. 20 años. Toda una historia hemos construido, me parece que historias muy bonitas, donde precisamente día a día tratamos de transformar este presente, ¿no? Esta realidad. Esta realidad. Maestra, y perdona, ¿qué ha sido la lucha social para ti en todos estos espacios que hemos emitido de la lucha social y de las escuelas en movimiento? ¿Qué ha sido la lucha social? Es como su palabra, su pregunta de examen. Sí, sí. Ha sido de verdad que una transformación constante de tanto en lo político como en lo social, como en los salones de clases, ir
modificando la forma a veces tan cotidiana de pensar y actuar. O sea, si algo nos has enseñado es precisamente hacer, no solamente ser, sino hacer, actuar. Pues Ángeles, Jessica, compañeros, compañeras de Escuelas en Movimiento, esto apenas comienza. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para platicar con nuestra invitada y para seguir este contenido que, insisto, de la segunda temporada ya se dedica a una profundización de nuestras experiencias de las Escuelas en Movimiento. Vamos a una pausa. Bueno, comunicadores, y a propósito de esta nueva temática, Maestras en Movimiento, pues les vuelvo a presentar a nuestra compañera, la maestra María de los Ángeles Nava. Bienvenida, maestra. Nava Albertín. Sí, así es, gracias. Maestra, ¿qué te ha llevado a las instalaciones de la Prepa 55? ¿Cómo has llegado a ese espacio? Pues la verdad ha sido todo una experiencia muy bonita. La vida te va colocando, yo creo que en los lugares donde debes estar. Recuerdo cuando llegué aquí, conocí hace 20 años, ¿no? Dices. Al director de aquí, Óscar Hernández Neri, y me dio la bienvenida, me abrió las puertas de este lugar. Considero que siempre he tenido como desde niña la meta, la ilusión de transmitir algo, de dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontré. Y aquí siempre ha sido como mi casa y me he sentido muy cómoda compartiendo una partecita de los saberes que pues obviamente no son infinitos, pero que aquí me han ayudado tanto compañeros. ¿Cómo era Ángeles Nava cuando niña? ¿Nos puedes decir por qué es que te llamó la atención ser docente y cómo decidiste hacerlo? Pues brevemente les pudiera compartir la idea de mi padre. Él siempre me inculcó valores, el trabajo, la responsabilidad y el ayudar al prójimo. El siempre dar algo más. Y eso me parece que ha sido fundamental para mi función aquí. Recuerdo mucho que cuando yo soy de la UAM Iztapalapa, y ahí precisamente es una escuela como muy de humanidades. ¿Qué carrera estudiaste en la UAM? Perdón. La carrera de Ciencia Política. Ciencia Política, sí. En la UAM Iztapalapa. Mi idea era, inicialmente entré a trabajar en un partido político, el PRD. Okay. Y posteriormente, pues ya, el destino me llevó aquí. Y pues la verdad es que ha sido toda una experiencia muy positiva, porque aquí, pues tú nos dejas hacer, la verdad, que lo que queramos, siempre y cuando esté dentro de los límites, pues de lo correcto. Entonces, esta es mi casa. He trabajado en otros lugares, pero yo aquí es mi segunda casa. ¿A qué se dedicaba tu papá que te inculcó valores y que te impulsó de alguna manera? Sí, claro. Ayúdanos a imaginar cómo era Ángeles de jovencita, de niña, de jovencita, y la que decidió ser maestra. Sí, pues provengo de una familia de Chimalhuacán, muy de bajos recursos realmente. Mi papá de Hidalgo, mi mamá de Oaxaca, mi papá obrero. Con el tiempo va poniendo un negocito, que es de paletería, y siempre era estudiar, hijos, tienen que estudiar y trabajar. Llegar de la escuela y ponernos a hacer paletas. Para quienes no saben, bueno, nuestra compañera nos ha compartido en varias ocasiones
tanto aguas de frutas como paletas de hielo, y ha hecho paletas de moras que hemos producido en uno de nuestros huertos. Entonces de ahí viene el oficio de paletería. Sí, lo sabemos hacer, y pues invitados para enseñarles ese oficio, de verdad, porque es así como que algo de familia, que todavía se preserva en las generaciones, pues de mi padre, de nosotros y pues de nuestros hijos, porque también lo saben hacer. Entonces, pues siempre es esa idea, esa cuestión de trabajar y estudiar. Chimalhuacán está muy cerca de Chicolhuapan, Así el es. municipio donde se ubica la Prepa 55, donde trabajamos, donde somos compañeros. Y Chimalhuacán, ¿qué recuerdas de Chimalhuacán, de tu infancia, que te haya influido para ser maestra? Toda la precariedad Precariedad. ha cambiado. Quizá lo más negativo que actualmente ubico es la delincuencia, que ha aumentado. Antes era menos inseguro, creo yo, pero más feito. Calles encharcadas, sin pavimentación, llegar a la escuela con los tenis sucios, cosas así, los charquitos de agua, el polvo, poco transporte. ¿Cuánto tiempo hacías de Chimalhuacán a la UAM Iztapalapa? ¿Y cuánto se hace ahora? Me hacía como 2 horas y media. ¿Y ahora? Hora y media. Un poquito menos. Sí, así es. Ha cambiado precisamente ese lugar, tan solo Chicolhuapan. Yo me acuerdo que había muchas parcelas. Sí, era una zona agrícola. Y ahora pues ya no. Entonces, lamentablemente, el sistema capitalista, toda esta civilización, entre comillas, pues nos ha ido deteriorando, creo yo, también como sociedad. Porque si hablamos en cuestión de educación y cultura, pues también veo una gran diferencia de hace 20 años, 30 años a la fecha. Ángeles, fuiste estudiante universitaria de Ciencias Políticas. Sí. Y allí es donde se forjó la maestra. La profesión de Ciencias Políticas es aplicable a tu desempeño docente. Sí. La universidad ha sido útil para dar clases en bachillerato, en la preparatoria. Yo diría que parte, porque inicialmente sí me inculcaron, créanme que me inculcaron mucho la cuestión de la lucha social, pero a lo inclinado a lo, ¿cómo diríamos?, a lo tradicional, a lo que es, sin contar tanto, por ejemplo, con cuestiones de ética, de valores, de dar más tiempo, sino que siempre las universidades se enfocan mucho en la cuestión económica. ¿Qué puedes sacar? En el caso de mi carrera, pues empecé a trabajar en la política y pues ya se imaginarán. Era mucho la cuestión de dinero. Aquí una coincidencia, porque Jessica también estudió ciencia política. No, estudié filosofía. Fue tu maestra. También fue mi maestra en la prepa 55. Bueno. Pero son colegas de la misma, egresados de la misma universidad. Bueno, y justo a eso iba. Yo creo que lo que te impulsó pues a dar, pues, no sé, a impartir docencia, a entregarte a este oficio. A lo mejor lo que pudo haber dado pauta son lo extracurricular, ¿no? Que ahí sí la UAM hasta eso sí tiene como su apartado de tienes que tomar ciertos créditos de extracurricular, sí o sí, porque obviamente ellos lo saben, ¿no? O sea, no siempre te dedicas a lo que estudias, ¿no? Si vas a algo más, pues tienes por lo menos una embarradita. Sí. Así es. Entonces, consideran, esa es una pregunta importante, ¿la universidad sirve para dar clases? Yo diría que te prepara para ciertas áreas como básicas para, por ejemplo, pedagogía. Quizá te informa, ¿no? Sí, la cuestión académica. La cuestión de que llaman currículum, no sé, plan de estudios, el currículum, sí, la secuencia. Sí. Materias. Sí. Contenidos. Asignaturas, contenidos. Claro. Entonces, en ese aspecto, pues sí, tienen muy buen nivel. Sin embargo, la experiencia, la vida te va enseñando que no todo es contenido. Fíjense que cuando comenzamos la Prepa 55 hace 37 años, las preparatorias se caracterizaban porque tenían docentes estrictamente egresados de la normal. Era algo así como un requisito, mercado seguro para estos profesionistas, o sea, ser
profesores en aquellos tiempos, éramos totalmente discriminados los universitarios. Todavía lo somos en alguna medida, sobre todo en el sindicato, para la política sindical. Pero solamente se aceptaba y se valoraba a los maestros normalistas porque se juzgaba que las y los universitarios no tienen elementos pedagógicos, no tienen elementos de teoría educativa, didácticos, que puedan demostrar que son aptos o que somos aptos para la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué dice, maestro? ¿Qué les parece esa idea? Pues yo creo que no, o sea, yo creo que depende mucho de tu visión, de lo que quieres, depende mucho de la iniciativa, porque aquí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezamos, bueno, cuando yo empecé, y vamos a meternos a tal curso. O sea, es mucho la cuestión de iniciativa, de pedagogía, de control de grupos, y me refiero a control de grupos a entenderlos, no tanto a domesticarlos, porque pues aquí somos de lucha. Entonces Sí. es, defiéndete, defiende tus derechos, a ver, no te me duermas, o sea, no tanto a lo tradicional. Eso me agrada mucho porque la verdad, en algunas escuelas se controla mucho eso. Ya. Y aquí es diferente en ese aspecto. Ángeles, toda escuela debe tener normas, debe tener reglas, debe tener, sobre todo, si va a entregar calificaciones y documentos oficiales, tiene que ceñirse a formatos, Claro. a materias. Eh, ¿Qué ha significado para tu desempeño, para una politóloga, que le den un plan de estudios oficial, que le den una serie de programas en los que tiene que descansar su trabajo cotidiano, su trabajo ordinario y sobre todo administrativo, que dicho sea de paso es engorroso? Claro. El trabajo administrativo siempre quita tiempo y siempre, o en su defecto, ocupa tiempo no de clases, sino de la vida cotidiana. El tiempo de casa, el tiempo de familia a veces es mermado porque hay que hacer calificaciones, porque hay que entregar formatos, Porque hay que hacer planeaciones. porque hay que hacer Sí. planeación. Sí. Sin embargo, es necesario para el desempeño docente. ¿Cómo se vive esto en casa? Una maestra, una compañera, porque seguro entre compañeros es distinto. Y ahí vamos a tratar de reflexionar. ¿Cómo es la vida cotidiana de una maestra? Yo les puedo decir cómo es la de un maestro, lo puedo decir con mucha rapidez, pero vamos a tratar de comprender cómo es la vida cotidiana de una maestra que está ceñida a una serie de reglas difícilmente se pueden romper, difícilmente evitables, ¿no? Tiene que llenarse formatos, tiene que hacerse planeación, tiene que presentarse en su horario, pero a veces es necesario más. Es complicado. De verdad que sí veo diferencias entre los maestros y las maestras. Correcto. Platicando con mis compañeros, pues es diferente como su realidad o esta cuestión de su cotidianidad, porque nosotros tenemos toda una serie de actividades que realizar fuera de aquí. De obligaciones. Sí, claro. Aquí, pues sí, yo de verdad, y vuelvo a nombrar a mi padre porque él me decía, entrando a tu trabajo, nada de, o te olvidas de la casa. O sea, estás trabajando y cumples ahí y tengas el problema que tengas, pues lo olvidas y es tu trabajo y transforma la vida de esos muchachos que no sabes qué están pasando en sus casas. Bueno, sales de tu trabajo, te olvidas de la escuela y atiendes tu casita. Entonces eso me ha funcionado muy bien. Trato de dar al 100 tanto aquí cuando estoy o en la casa, cuando estoy. Pues aquí, planeaciones, subir calificaciones, lidiar con los muchachos, pero Y cuando te olvidas un poco de todo lo que tienes que hacer en casa o todos los problemas que tienes en casa, cuando regresas ya hay más eh, no, o cómo te no, acomodas. no. Bueno, en mi caso tengo dos niñas, Ujú. bueno, ya adolescentes. Ellas han aprendido a tener una vida adaptada a mis horarios y a mi forma de ser. En cuanto a mi forma de ser es, o sea, desde chiquitas, escribe bien, sé puntual, no faltes, respeta a tus maestros.
sé independiente, sírvete de comer, haz tus tareas. Entonces, en ese aspecto, yo llego y sí, si en algún momento había personas que me ayudaban, mi mamá, por ejemplo, o alguna hermana, ellas lo hacían solas, salvo cuando estaban muy chiquititas, pero ya ahorita ellas lo hacen solas, me ayudan. Entonces, pues es como un hábito, es una construcción que se ha formado. Amable público, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes comentarles que generosamente la maestra Ángeles Nava nos comparte algunas fotografías de su devenir y las vamos a compartir a su vez para que ilustremos en alguna medida este contenido. Haremos una pausa y veremos algunas imágenes y regresamos enseguida. Perdonen por la interrupción. Vamos a verlas. Adelante. Que no me deje sin mi sustento en vano. Que no me atrape lo mundano. Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano. Muy bien, compañeros, compañeras, amigos, amigas de Comunicadores MX y de Escuelas en Movimiento. Estamos estrenando temporada. Maestras en Movimiento es la sección que hoy nos ocupa con nuestra invitada, la maestra María de los Ángeles Nava Alberdín, profesora desde hace 20 años en la Prepa 55, con quien estamos charlando acerca del día a día, la realidad que viven las maestras, particularmente en media superior, en bachillerato. Y no lo teníamos en guión, pero mientras estábamos en la pausa, nos dice algo que voy a revelar, perdóname, que ella fue a terapia porque se le acusó de ser mala madre. Así es. Que ella tuvo que ir a terapia porque eso le pegó. Explícanos qué es. ¿Por qué mala madre, una excelente maestra, será que es distinta en la escuela a es que yo ser creo que madre de familia en casa? Justo habría que mencionar antes este preámbulo, ¿no? Que fue los hijos y las hijas de los maestros y de los doctores son como los más desatendidos. Y justo por esto, pues yo le preguntaba a la maestra que si a ella eso no le había pasado, no le había acontecido, de que, bueno, tenemos que estar reteniendo a los estudiantes, pero pues nuestros hijos y se allá quedan enfrente en casa, ¿no? en la cámara, como Karen dice, a mí sí me pasa, a veces soy bien generosa y maleable y comprensiva con los chicos estudiantes, pero en casa es otra cosa. Eso es una realidad que necesitamos reflexionar. Somos distintos, bueno, en este caso hablamos de damas y es importante la perspectiva de género. Somos distintas las mujeres frente a los estudiantes que con los hijos. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia, María de los Ángeles? Pues yo en mi experiencia, yo creo que no es que seamos distintas, pero culturalmente sí nos han enseñado, a que tenemos que cumplir un rol. Tenemos un estereotipo de lo que es ser mamá y ser papá. Y la mamá, pues hace la comida. La mamá, cuando está el niño enfermo, lo cuida. La maestra debe ser tierna, sí, a diferencia del maestro. Y luego, pues nosotros cumplimos un horario laboral y tenemos que llegar a casa a cocinar, a checar tareas, si hay alguna junta, checar a los y si los chicos, las chicas están enfermas o enfermos, solucionamos, o sea, a veces no podemos faltar.
tenemos que delegar esa responsabilidad a alguien que nos auxilie. Pues en el caso como tú nos das permiso, la verdad de que no, pues si ve y atiende, pero hay jefes que no, o sea, súper incomprensibles, pero es muy complicado eso, el horario laboral con las actividades en casa, además del cansancio. O sea, llegas fastidiada a veces porque estás aquí 8 o 10 horas o más, y el transporte, o sea, es que también es largo el recorrido, y llegas y no hay comida, y no hay esto, y hay este problema, entonces a veces sí nos volvemos como más con menos tolerancia. Con menos Sin tolerancia, embargo, más por irritables. supuesto, que reflexionas y dices, no, pues ya, o sea, por supuesto que queremos a nuestros hijos y los cuidamos, pero socialmente sí nos exigen más a las maestras, a las mujeres, que a los hombres. Sí. Platicando con compañeros, me dicen, no, pues yo llego, estoy bien cansado, pero yo llego a dormir. Y me echo una pestañita, me echo un sueño, y pues me despierto y ya me tienen ahí la comida. Sí, tanto hijos como esposa Claro. admiten que el marido llegue, se descanse, vea su programa de tele, se eche un baño, haga esto o lo otro, y no necesariamente ponerle atención a todas las cosas que deben poner atención las mujeres, las maestras, porque socialmente, culturalmente está establecido que es su obligación. Sí, y entonces empiezan aquí conceptos como la buena mamá o la mala mamá. Entonces la mala mamá es la que no está, aunque pues la justificante es que tiene que salir a trabajar. Ángeles, en tu terapia, ¿qué pasó? Tu terapia de mala madre, perdón, esa fue tu expresión, sin sí. faltar el respeto. ¿Qué pasó y a qué se llegó? Pues yo sí me costó trabajar esa idea, y pues la conclusión a la que llego es de que no, o sea, no hay ni buenas ni malas madres. Sin embargo, el sistema social, económico que tenemos necesita que haya esa figura. Entonces, pues en mi terapia me dicen, haz lo que te nazca hacer sin sentir culpa. Y me ha funcionado. Y dejar fluir. ¿Sentías culpa? Sí. ¿Llegas a sentir culpa? A veces, no culpa siempre. de que, vamos a ser precisos, esperando no involucrarnos o meternos más allá de lo que no nos debería importar, pero sí nos importa. Pues es que entre compañeras hay veces que dices, ay, es que me tengo que ir porque mi niño está enfermo, pero tengo aquí también que atender porque ya son cosas que ya tengo planeadas en el equipo y demás, y no me puedo ir. Entonces, no, tengo que dejar. Incluso también es culpa hacia ellos, ¿no? O sea, porque los desatiendes por, no sé, pasar tantas horas acá, de pronto pues ellos se tienen que quedar en casa solos, ¿no? Claro, y por ejemplo, es muy diferente un niño de hasta los 10 años, en la adolescencia y después. En la adolescencia, por ejemplo, cambia totalmente las cosas. Y si antes, ay, mi mamá es maestra y un orgullo, después es la crítica. Es que no estás, es que quieres más a tus estudiantes, es que tú haces más que el Teletón, me dice una de mis hijas, y yo, ay, porque dice, pues yo veo todo lo que hacemos, ese tipo de cosas, y si te autoevalúas, y yo creo que tienes que poner en una balanza, para estar bien nosotros emocionalmente, tienes que poner en una balanza. Esa cuestión me llama la atención, ¿cómo son los hijos y cómo son las hijas de las maestras? Tú solo tienes 2 hijas. Así es. Tenemos compañeras, muchas compañeras, que tienen también hijos varones. ¿Consideran que hay diferencia? ¿Y cómo es? ¿Cómo se comportan los hijos de las maestras? Lo pregunto por lo siguiente. Se dice que en distintos estudios, en la investigación educativa, los chicos tienen más ventajas que las chicas, por solo ser varones. Aquellos chicos o chicas que tienen como padres de familia a profesionistas, médicos, profesores, tienen mayores posibilidades de competir por los lugares de la educación superior, por los lugares universitarios. Sí, los jóvenes, los hijos de los profesores, de las profesoras, tienen más ventajas que otros. Pues yo creo que si hablamos en el nivel educativo, es que es muy variable, depende de muchos factores.
Hablando en el nivel de conocimientos depende de, pero en el caso muy particular, creo que sí les exigimos Ok. más que otros. Bueno, pero aunque les exijamos el desarrollo de cada uno de las y los estudiantes, de las y los hijos de cada uno de nosotros es distinto, ¿no? O sea, no hay tiempos iguales, ¿no? El reloj de todos camina pues a su ritmo. Y entonces, aunque nosotros les exijamos, a lo mejor les podemos inculcar como las bases de la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo, pero igual, o sea, no creo que por ser hijos de un maestro tengan más posibilidades. Yo repito que como que depende de muchos factores, desde la cuestión emocional, por ejemplo, ese es Sí. muy, muy importante. No, no quiere decir que por ser hijo de maestro sea totalmente emocionalmente estable. O sea, hay situaciones así como muy complicadas en esa Al cuestión. contrario, ¿no? Porque Sí, si los dejas sí, solos, claro. ¿cómo Sí, va a estar sí. emocionalmente? Sabemos, hay que decirlo, de casos, profesores, profesoras, compañeros, algunos compañeros entrañables que han perdido a su hijo o a su hija por suicidio. Sabemos de casos en mi familia, entre mis hijas, hay también un caso de extrema depresión que pone en riesgo la vida de los chicos y de las chicas. Eh, entonces, no sabemos bien a bien si ser maestro puede disminuir o amortiguar estos males o estas penalidades que sufren chicos y chicas, la depresión, las adicciones, el sentimiento opresivo que lleva al suicidio a chicos o chicas, no están a salvo, no estamos a salvo. Sin embargo, las maestras son cariñosas en la escuela, mucho más que los docentes. Y cuando digo cariñosas, lo digo en el buen sentido de la palabra, ojalá no se me malinterprete, y las maestras son más apreciadas que los docentes. ¿Cómo se vive esto? Ahora, debo decir que en el caso de nuestra compañera Ángeles Nava, es de las maestras que se destacan por su cumplimiento, por su responsabilidad, casi nunca falta, si quizá nunca ha faltado, compañera muy apreciada y valorada en este ámbito de carácter laboral administrativo. ¿Cómo se vive con los estudiantes? Las chicas te ven de manera distinta por ser mujer a los varones en tu calidad de docente. Depende de cada grupo, de muchas condiciones. Generalmente, en mi caso, me llevo bien con ambos géneros. Ya. Tanto hombres como mujeres, como que sí generamos cierta empatía y una clase como muy amena. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber personas o niños, niñas que no estén de acuerdo. Sí, si tengo que señalar una diferencia, creo que con más problemas a lo mejor ha habido en mi historia de 20 años de maestra con las mujeres. Oh. O sea, sí ha habido situaciones de mucha rebeldía o que no aceptan que tú les llames la atención. Y se ha tratado y al final se resuelve y todo, pero sí tengo que poner en una balanza conflictos, muy pocos realmente que haya tenido con mis estudiantes hombres o mujeres, ha sido mayor el de con niñas, la verdad. No sé, ahí no me he puesto a revisar a profundidad por qué. ¿Qué cosa más Bueno, interesante? En programas anteriores habíamos hablado sobre la violencia a los docentes y su calidad de indefensión. Sí. Tú estás exponiendo algunos conflictos. ¿Has vivido algún caso de violencia, ya sea de padres, de alumnos, alumnas, estudiantes? Afortunadamente no. Ha habido situaciones de, a lo mejor de rebeldía, que les llamas la atención y sí, sobre todo las niñas, pues se te ponen así como un poquito groseras. Sin embargo, pues se trabaja con orientación, con unos padres de familia y llegamos generalmente como que a acuerdos y terminamos como que muy bien. En general, ha habido situaciones que atañen a un grupo de docentes de chicos violentos,
Y personalmente a mí que me hayan amenazado, no. A otros compañeros sí he sabido que los han amenazado y que, pues sí dicen así, nos vemos allá afuera. Pero en mi caso, afortunadamente, no. Yo creo que soy afortunada porque nos llevamos muy bien en los salones. Con unos grupos mejor que otros, la verdad, y yo los adoro. Llego y, ¿qué vamos a hacer? Y generalmente, aunque tengan flojera o que tengan alguna situación que vamos a trabajar, mira, ven, a lo mejor salimos un ratito, a ver, vamos a platicar qué te pasa. Como dicen, a veces atendemos hasta más ese tipo de situaciones. Y los maestros, creo yo que nos convertimos no nada más en enseñar contenidos, sino también en generar ese lazo, porque a veces los muchachos no sabemos, de verdad tienen problemas fuertísimos en su vida cotidiana. Y aquí los maestros nos volvemos a desde escucharlos, psicólogos, orientadores, terapeutas, sí, y además, una torta. presta el dinero. Además te vuelves Exactamente. más receptivo cuando estás con alguien que aprecias, ¿no? Vamos a continuar después de una pausa, pero antes anunciamos preguntas que vamos a hacerle en torno a las maestras y las fiestas escolares. Ok, Las maestras y la evaluación, muy bien. aprobación o reprobación. Las maestras y el sentido de liderazgo o el liderazgo en la escuela. Después de una pausa, vamos a seguir compartiendo imágenes. Regresamos. Vamos a la pausa. Pues regresamos a un segmento más de Escuelas en Movimiento por Comunicadores MX, en esta ocasión dando comienzo a nuestra segunda temporada, en donde es para nosotros especial una sección Maestras en Movimiento. Vamos a hablar en este y en los subsecuentes programas de las maestras, porque hemos visto, podemos concluir desde un inicio, que hay enormes diferencias de género, enormes diferencias en el papel laboral, en la condición laboral, en la condición familiar entre maestras y maestros. Nos interesa profundizar por varias razones, pero una sustantiva es si las maestras y los maestros tienen un papel distinto en la transformación educativa, porque no tenemos la misma circunstancia, no vivimos la misma situación y sí nos encontramos con distintas obligaciones y estereotipos. Ya hemos abordado lo concerniente, por ejemplo, a el cuidado de las y los estudiantes. ¿Cómo ven los estudiantes a las maestras? ¿Cómo vivimos frente a los hijos? Es momento de hablar de otros temas también en este enorme universo de diferenciaciones, maestras, maestros. Y mencionaba, solo por enlistar un tópico, es aquel que está relacionado con las fiestas. Pero antes de esto, estábamos platicando aquí en la pausa, de que también hay diferencias cotidianas en las cantidades de cosas que cargamos las maestras y los maestros. No es lo mismo una bolsa, un bolso de una maestra que de los maestros. Se dice, hay profes que solo traen su pluma, su hojita, una libreta, si acaso una lista arrugada. Y dicen, todo está aquí. Todo está aquí.
Y las maestras, Karen nos ilustró de inmediato, abre su bolsa y saca un perfume y saca sus lentes de sol y saca su labial y está llena de artículos que se necesitan o que pueden necesitarse porque son previsoras. Es decir, cargan más. O sea, traen un peso mayor en su espalda o en su hombro o en su mano. Las maestras, no solo eso, y a lo mejor es un tópico poco hablado, las maestras tienen que menstruar y las maestras tienen entonces que prever la gestión de su menstruación, cosa que no tenemos los varones. Las maestras deben buscar aquel espacio que les permita asearse cuando sea necesario y entonces las maestras tienen que ocupar espacio y se ven presionadas para mantenerse limpias durante la clase porque es absolutamente vergonzoso, absolutamente terrible. Me ha tocado ver casos en donde se han manchado las maestras en su periodo menstrual y esto resulta altamente vergonzoso, altamente difícil, por decirlo menos. Nosotros, los maestros, no tenemos que enfrentar esto. Sí, adelante, porque me interesa que podamos mirar esas diferencias que en lo cotidiano se ven tan ordinarias, tan normales, pero que no nos percatamos que ahí están. Nada más un paréntesis en relación a esta cuestión que mencionas de cambios hormonales y naturales, ¿no?, que tenemos las mujeres, el hecho de sentirte mal, porque de verdad, o sea, a veces vienes y te duele todo y dices, pues me aguanto. O sea, me tomo una pastillita y pues a trabajar. Las mujeres aguantamos mucho. Y deben presentarse hasta con sonrisa. Sí, así es. Y deben resistir y aceptar, o si no aceptar, por no ser tolerantes, al escándalo, al desorden, al trabajo intenso. Y si a esto le tenemos que agregar los conflictos o los malentendidos que haya con otros compañeros, o con el jefe, o con la orientadora, con el orientador, todo esto entonces se hace más agudo, más difícil. Sí, las maestras tenemos que tener como un índice de tolerancia como muy alto, creo yo. Porque efectivamente, y digo, seguramente en todos los trabajos lo hay, pero aquí trabajamos con el factor humano. Y tenemos no 10 estudiantes, tenemos 40, 100, 200, 300 estudiantes, o sea, son muchísimos. Y estas cuestiones de género que de a poco hemos ido dilucidando, ¿cómo las has abordado con las y los estudiantes? A ver, aclárame ahí. En los contenidos. Sí, en los contenidos, sí, o sea, justo porque ella expresa de que hay una libertad en cuanto pues a lo que se puede transmitir, ¿no? Si te ha tocado, ya ves que a veces se hay que cumplir con algunas de las jornadas o algunas temáticas y pues algunas de ellas han sido de género, ¿no? ¿Cómo has abordado tú estas problemáticas de género con las y los estudiantes? ¿Y cuál ha sido el impacto en ellos, no? Sí, la verdad es que, bueno, yo específicamente aquí en la escuela imparto la materia de historia. Entonces, desde la historia abordamos diferentes momentos en el que ha ido modificándose la condición del hombre y la mujer. Entonces, si bien es cierto que hemos avanzado las mujeres en cuanto a derechos y muchas cuestiones que antes, en el siglo XIX, en el siglo XV, no, o sea, eran imposibles, la realidad es que seguimos siendo una sociedad con prejuicios y con estereotipos que tenemos que cumplir. Entonces, sí se concientiza y la enseñanza se vuelve como una herramienta para transformar esa mentalidad a veces tan machista. Pero también no nos vamos a ir a extremos, porque también hay del otro lado mentalidades súper feministas. Entonces, desde mi punto de vista y lo que yo trato de trabajar y lo que me ha servido y cómo me ha funcionado es, a ver, no polaricemos. No caigamos en el asunto de que, del machismo, pero tampoco del feminismo. Entonces, un punto medio en el que, ok, respetémonos.
Eso lo trabajamos, lo abordamos y de hecho en el grupo de maestros que trabajamos esta área, lo hemos... Proyectos transversales. Sí, claro, sí, lo hemos trabajado porque decimos, al igual que vale una mujer, también vale un hombre. Yo en el caso tengo niños, tengo mujeres, y por supuesto que digo, está muy sonado la cuestión de la violencia, feminicidios, desaparición forzada, entonces por supuesto Sí. pero también hay casos, y en los salones se ve, de violencia de las niñas a los hombres. Y los hombres dicen, es que ¿cómo voy a decir que me maltrata mi novia? O amigos que, ¿cómo voy a decir que me maltrata mi esposa? Correcto, y vamos a abordar esto que anunciamos sobre las fiestas, porque en las escuelas tenemos ocasionalmente convivencias entre compañeros, compañeras, y a veces en el salón de fiestas, a veces por festejar a un compañero, a veces por festejar el término del ciclo o por la Navidad, en fin. Hay convivencia en donde las maestras no pueden permanecer, eso me queda claro, los que somos bohemios nos gusta permanecer hasta muy tarde y podemos llegar a casa ya sea a la hora que sea y con copas encima. O no llegar. O no llegar. ¿Y las maestras? No, imposible. Tan solo esa carga y ese peso moral no puedo llegar en estado inconveniente. O sea, no se me pueden pasar las copas. Bueno, a algunos no nos gusta tomar tanto, pero que digas, bueno, tengo que medirle. ¿Por qué? Porque voy a llegar a casa y están mis hijas. Y entonces, ¿dónde está el ejemplo? Que esa palabra la subrayo porque es algo social, cultural. Sí, distinto a los claro, maestros, a los varones. Sí, habemos muchos que podemos llegar como sea y porque así lo decidimos y nos respetan. Efectivamente. Distinto, obviamente, sí. Entonces, eso es un factor, ¿no? La cuestión del ejemplo. Y otra, pues también, que dices, bueno, me quedo más tiempo. Bueno, me expongo. ¿También a qué? A la crítica de mis compañeros o compañeras. Y a los riesgos del propio transporte, a los riesgos de llegar a casa. Lo tercero, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, son muchas cosas. ¿Por qué? Porque, pues sí hemos visto, no sé, en noticias, alguna maestra ella no regresó a casa y pasaba de copas y la graban y la exhiben. ¿Y cómo es posible que sea una maestra que enseña a los muchachos y que esté en estado inconveniente? Y hay videos donde están maestros y es mucho menor la crítica social. Entonces sí, pues sí sería un factor como de revisar, pero repito, disparidad, o sea, sí, claro. asimetrías completas. Sí. Vamos al tema de la evaluación. ¿Qué pasa? ¿Cómo las maestras viven la aprobación o la reprobación respecto de los varones? Entre los varones podemos ser, y nos ha tocado ver muchos casos, altamente estrictos y nos sostenemos y nos mantenemos. Y el que se tiene que callar son los estudiantes y no hay posibilidades de protesta y no hay posibilidades de modificación. Distinto a las damas que tienen mucha mayor posibilidad, más bien mucha mayor sensibilidad para ponderar, para reconvenir, para flexibilizarse. ¿Cómo vives tú esta situación? Sí, yo creo que las maestras somos como más empáticas. Empáticas. No corazón de pollo. No, pero de verdad que dices, bueno, a ver, no podemos generalizar y hay situaciones. Entonces somos más comprensibles. Entonces sí podemos modificar los acuerdos de alguna calificación, de alguna evaluación, dependiendo de las circunstancias. Y yo sí he visto compañeros que dicen, no, pues es que así evalué y así haya pasado lo que haya pasado, estás reprobado. Y las maestras decimos, bueno, a ver, haz este trabajito, todavía se puede, porque sí, efectivamente tuviste una situación. Y, o sea, entonces yo creo que depende de la comprensión, de la empatía, de la flexibilidad. No sé qué tan bueno sea. A mí me ha funcionado tratar de no ser tan autoritaria y ser un poco más humana. Me parece que esa es la palabra, la humanidad. Mi compañera María de los Ángeles Nava, hay una inquietud que yo tengo, más bien para ambas, ¿no? Sí. A lo largo de la
historia que llevo en la educación, me he percatado que hay muchas compañeras que se agregan a la lucha social, a los procesos organizativos, y mientras son solteras, tienen mayor participación. Una vez que tienen pareja, se casan, empieza a disminuir su participación, empieza a modificarse la cercanía que tienen con compañeros, el grado de convivencia, porque ya tienen que responder a un varón, a una pareja, y ya no pueden tener un comportamiento de solteras. Esto ha implicado que compañeras que tienen enormes aptitudes para el de liderazgo, que tienen enorme capacidad de organización, cambien y se apliquen más al hogar, más a su trabajo específico, y se queda todo aquello que pudo ser un enorme desempeño como líderes, como organizadoras, como gestoras. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ustedes lo han visto, se han percatado, lo han vivido en alguna medida? Sí, yo les comparto la Ok. experiencia tan solo de una escuela un poquito lejos de aquí, la de Huehuetla. Ya, Pues si te acuerdas, fui de las primeras en ir. sí. Para empezar, yo inicialmente Puebla, iba a esto es ir... en Puebla, Sí, en Sierra Norte Puebla. de Puebla, con Sí, claro. Jóvenes Tutunacú. Y inicialmente iba a ir con maestros, con compañeros amigos míos. Cambió todo eso porque precisamente, ¿qué iban a decir? Que iba con puros hombres. Ya. Entonces lo retrasé un poquito y después me fui con compañeras. Sin embargo, después se me ocurre casarme. Y dejé de ir 10 años. O sea, no es de que te obliguen. Es un ejemplo. Está dicho con total claridad. Ujú. Asimetría, estamos hablando de Sí. asimetrías. No sé si tú quieres. Pues es que la comentar crítica algo. es, ¿y qué vas a hacer, no? ¿Por qué te vas con tantos hombres? O sea, siempre es esa la crítica, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas tan tarde? ¿O por qué te vas con ellos, no? Pues como ven, compañeras, estimados amigos, hay mucho por hablar en torno a la disparidad, en torno a la diferencia genérica de género. Es un tema apasionante, nos da mucho para desentrañar. Hoy tuvimos un pequeño acercamiento gracias a nuestra entrevistada, nuestra compañera Ángeles Nava, de la Prepa 55. Te agradecemos mucho. Jessica, muchas gracias. Vamos a destinar, después de una pausa, este último momento para la cápsula de nuestra compañera Rocío Moreno, quien cada programa envía su colaboración con la Educa Acción Ambiental. Maravillosos videos, maravillosos materiales con los que nos demuestra cómo desde la educación ambiental está haciéndose también transformación. Nos falta mucho por reflexionar, ojalá que haya una siguiente ocasión y habremos de dilucidar cómo las mujeres maestras están incidiendo en la transformación del sistema educativo. Si te parece bien, te invitamos en una siguiente ocasión y profundizamos en esta temática. Te agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación Gracias. y a sus órdenes, y cuando me inviten, aquí estaré. Pues hasta la próxima. Nos Hasta la vemos de hoy en próxima. 8 en una nueva sección que es Maestras en Movimiento. Este mes de diciembre celebramos con entusiasmo los coloquios de fin de cuatrimestre en todas nuestras sedes. Fue un espacio vivo y plural donde estudiantes de nuestras 4 licenciaturas y de la maestría de la Universidad Nacional Comunitaria compartieron los avances de sus proyectos de investigación, mostrando que la autogestión curricular no es solo un principio, sino una práctica cotidiana que fortalece la identidad de la universidad. Lo más significativo de estos coloquios es que los trabajos presentados no se quedan en el plano académico, sino que dialogan directamente con las problemáticas socioambientales que atraviesan nuestros territorios. Son propuestas que nacen desde lo local con un profundo sentido humano y colectivo, y
que buscan abrir caminos de transformación frente a la exclusión y la crisis civilizatoria que vivimos. Cada proyecto refleja la capacidad crítica y creativa de nuestras y nuestros estudiantes, quienes, desde la reflexión y la acción, se posicionan como sujetos activos en la construcción de alternativas. En el ámbito técnico tenemos producción más constante y sin variaciones, procesos estandarizados y pues un mayor resultado. Pues establece lo que son protocolos técnicos para pues, la línea y reorganizar los espacios para adaptarlos mejor, ¿no? En el ámbito pues, productivo tenemos mejor calidad y un control de inventario, mayor rendimiento de cumplimiento en los tiempos de entrega, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Pues de igual forma implantar un calendario pues por producción de cada lote que se mantenga. De igual forma, bueno, para esto pues ya definir los tiempos de cada etapa productiva, ¿no? De cuándo empieza, cuándo termina y pues cuándo se empieza a trabajar la siguiente para que sea un ciclo constante, ¿no? Y operativo. Con lo social, pues fortalecer el sentido, ¿no? De pertenencia cooperativa, integrar tiempo completo pues alumnos, ¿no? Ahorita que tenemos acceso pues a lo que son estas instituciones. De igual forma, bueno, impulsar la economía social circular y pues en este caso adaptar un reglamento de operaciones pues de los mismos talleres. Y me da mucho gusto, creo que va avanzando el caso del compañero Ángel, que también la cooperativa, y se va trabajando otros productos importantes, ¿no? O sea, a mí me parece muy innovador, ¿sí? La idea de convertirlo en polvo, secarlo, y ir diversificando todo el trabajo que se tiene, que no sean solo hongos. ¿Sabes que si no te gustan los hongos así, pues pueden ser secos o pueden ser en polvo? Y entonces ya tenemos toda una línea de productos que se están trabajando. Agradecemos a cada uno el valioso esfuerzo impreso en cada evento. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente coloquio.